Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de su programa Societatis del Seminario de Sociología General y Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nuestro reconocimiento al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de nuestra facultad, a la doctora Sonia Venegas, secretaria general, y al secretario técnico de los cuerpos colegiados, el doctor Israel Sandoval Jiménez. Asimismo, del canal Yus Multimedia, a Rafael y Eduardo, que siempre nos apoyan y dan posibilidad de este programa, y del seminario a Sarita, Carlos y por supuesto a la maestra Amparo Apolinar, que hacen posible que tengamos esta comunicación con ustedes. Hoy estamos muy contentos y agradecemos infinitamente. Nos acompaña el doctor Ruperto Patiño Manfer y vamos a tratar un tema muy interesante, que es la proliferación de los acuerdos de libre comercio. Pero antes de iniciar nuestra charla, cedo el uso de la voz a la maestra Amparo, nos da una reseña breve que ha pedido el doctor. Gracias. Claro gracias. que sí, doctora. Y sí, como bien dice, a petición del doctor, vamos a destacar las actividades académicas, aunque por supuesto es de destacar que tanto dentro de la comunidad como fuera de ella, pues la labor del maestro es excelente. Muchas gracias. Bueno, en cuanto a actividades académicas, es doctor en Derecho con mención honorífica por la UNAM, tiene posgrado en Legislación del Comercio Internacional realizado en Ginebra, Suiza, es profesor de carrera definitivo nivel C de tiempo completo en nuestra Facultad de Derecho, tanto en la división de estudios de posgrado como en la división de escolarizado, imparte materias como régimen jurídico del comercio exterior, funcionamiento de la zona libre de comercio de América del Norte, entre otras, es tutor académico en la división de estudios de posgrado de nuestra facultad, investigador de tiempo completo por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, miembro del claustro académico de doctores en Derecho de la Facultad de Derecho, miembro del Colegio de Profesores de Derecho del Comercio Exterior y coautor de obras como Régimen del Comercio Exterior, la defensa jurídica contra prácticas desleales de comercio internacional, entre otras. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Es que esto de las notas curriculares, notas de vida, únicamente demuestran la edad que uno tiene. Por eso yo insisto mucho que nada más. Sí, pues imagínate, ¿no? No, al contrario, muchísimas gracias por la presentación. Elsie, muchas gracias por tu invitación y desde luego estoy a tus órdenes. Pues muy contentos que nos acompañes y te agradecemos mucho que siempre que te hemos solicitado tu apoyo nos acompañes. El día de hoy el tema a tratar es precisamente la proliferación de los acuerdos de libre comercio. Y como bien sabes, en general quienes nos hacen el favor de acompañarnos son chicos que están iniciando su formación profesional. Entonces, yo quisiera que en principio nos señalaras qué vamos a entender por acuerdos de libre comercio, qué se entiende o cuál es la función, para que les demos contexto a quienes nos favorecen con su atención, por favor. Claro que sí, claro, con mucho gusto. Sí, pensando justamente en nuestros alumnos y en estos temas que siguen siendo de alguna manera novedosos. Nosotros cuando estudiamos allá hace muchos años nuestra licenciatura, pues esta materia no existía, no teníamos, y no existía porque en realidad México después al término de la Segunda Guerra Mundial y por los siguientes, después del año 45, de los siguientes 30 y tantos años, 38 años más o menos, México permaneció un tanto ajeno a lo que sucedía en el comercio mundial. No éramos exportadores, nuestra economía primero estaba cerrada y éramos exportadores de materias primas, de petróleo, nada más, no estábamos inmersos en lo que ahora conocemos como el comercio internacional. Fue hasta el año de 1986 en que finalmente el gobierno mexicano decidió que nos adhiriéramos al entonces GATT, ¿no? Que era el único acuerdo que existía en ese momento, y que eso nos dio posibilidad de participar en lo que se conoció como la Ronda Uruguay, la ronda de negociaciones comerciales multilaterales. Participamos ahí en la Ronda Uruguay, pudimos tener algunos resultados con los grupos negociadores, pero al final de la Ronda Uruguay en el 94, ya unos años antes, y siendo presidente el presidente Salinas, un poco le pareció que era pues si no perder tiempo, decían, ¿qué tan atractivo puede ser para nosotros negociar multilateralmente con todo el mundo si tenemos en nuestra frontera norte al mercado más grande del mundo, el mercado que más compra, que mejor paga? Mejor orientémonos hacia América del Norte y busquemos un acuerdo comercial con Estados Unidos. Y eso fue lo que la orden, la instrucción que dio el presidente Salinas a su equipo de colaboradores. Estaba ahí el doctor Jaime Serra, que era su secretario de
economía o de comercio. En aquel tiempo era comercio y fomento industrial, hoy es economía. Y bueno, un poco se dejó a un lado lo que era la Ronda Uruguay, sus resultados, y se hizo énfasis en esta negociación. Cuando los representantes mexicanos se acercaron a Estados Unidos en busca de un acuerdo comercial para algunos productos que eran importantes para México, pues la respuesta fue muy clara, decirle a los representantes mexicanos: miren, no podemos celebrar acuerdos comerciales porque esto nos haría caer en un principio fundamental del derecho que estaba ya en el GATT desde el año 48, que es el artículo primero, que habla de un principio de no discriminación. Es decir, dice el artículo primero del GATT: cualquier ventaja, privilegio, inmunidad que un Estado le otorgue a otro Estado deberá inmediata e incondicionalmente extenderlo al resto de los países. Esto tenía por objeto evitar que los países cayeran en el atractivo de andar celebrando acuerdos comerciales, bilaterales o trilaterales. Se decía, porque si no le ponemos un freno a este atractivo de celebrar acuerdos comerciales entre pequeños grupos de países, va a llegar un momento en que tengamos tal cantidad de acuerdos comerciales que sea inmanejable el comercio internacional, porque cada acuerdo es un catálogo de reglas diferentes. Pero la respuesta de Estados Unidos fue: mira, no podemos celebrar un acuerdo comercial, pero sí te invitamos, México, sí los invitamos a que se incorporen al Tratado de Libre Comercio. Ahí hay una diferencia importante, ahorita le voy a explicar, que ya tenemos celebrado Canadá y Estados Unidos. Es decir, en el propio GATT, a pesar del artículo primero, que hablaba yo de la cláusula de nación más favorecida, está el artículo 24 del GATT, que establece una gran excepción, una importante excepción, cuando dos o más países deciden fusionar sus mercados en un proceso de integración, que es algo totalmente diferente a un acuerdo meramente comercial, sino ya es fusionar. El mejor ejemplo que tenemos de lo que entendemos por integración económica, pues, es Europa. Europa nos da el ejemplo exacto de cómo se da todo un proceso, iniciando por las zonas de libre comercio, del carbón y del acero, evoluciona la unión aduanera, el mercado común, y ahora lo que vemos en Europa, pues, es un mercado totalmente integrado. No sería raro que en algún tiempo, ojalá nos toque, todavía tengamos vida para ver eso, que naciera una federación de estados europeos. Es muy probable que ya por ahí anda circulando inclusive una constitución, un pacto político. Quién sabe, es muy complejo, ¿no? Requiere muchas firmas, mucha negociación, pero el hecho mismo de que haya un proyecto de constitución en Europa quiere decir que tienen la idea de llegar a formar este pacto político que ya superaría lo que es la integración económica para hacer una integración política, ¿no? Bueno, eso fue lo que le pasó a México con Estados Unidos. No podemos celebrar un acuerdo comercial, pero sí te podemos aceptar, porque México forma parte de la región de América del Norte. Somos parte de América del Norte. Entonces puede ser parte del acuerdo de libre comercio de América del Norte. La diferencia está en que un acuerdo de libre comercio, primero, es un proceso de integración. Un acuerdo de libre comercio crea una zona de libre comercio, y digamos que es la etapa primitiva, el primer escalón. Si consideráramos la integración como una escalera, yo lo pienso a veces así, serían 4 escalones. Tienes la zona de libre comercio, la unión aduanera, el mercado común y la unión económica, que es donde está Europa, en la última etapa. Nosotros estamos en la primera. O sea, el equipo del presidente Salinas aceptó el reto o la invitación, y entonces negociamos la incorporación, porque en realidad no es un acuerdo nuevo. Ya Canadá y Estados Unidos tenían desde los años 80 firmado el acuerdo de libre comercio de América del Norte. Más bien fue una adición. México se adhiere y tuvo posibilidad de negociar, obviamente, ¿no? Negociar algunas ventajas para México, pero entonces lo que creamos es la zona de libre comercio de América del Norte, que, insisto, es una excepción al principio de no discriminación. Y uno pensaría que, bueno, se explica porque compartimos frontera, compartimos territorio, pertenecemos a la América del Norte, al territorio de América del Norte, ¿no? Lo que a veces no se explica mucho, y de eso me voy a referir en un momento, es cómo pensamos en una zona de libre comercio con Japón, o con Israel, o con Europa, ¿no? Es una locura, ¿no? Y ahí está el problema que he querido tratar yo, ¿no? Cómo se ha multiplicado este tema. Se explica muy bien el acuerdo de libre comercio con América del Norte, por la cercanía, la geografía, el comercio bilateral. Hoy mismo somos el principal proveedor de mercancías a Estados Unidos. Lo que compramos principalmente viene de Estados Unidos, ¿no? Y ahora hay hasta una amenaza del presidente de los Estados Unidos que dice: o estás conmigo o estás con China. A decirlo, decídanse, con Estados Unidos o con China, ¿no? Dijo, las cosas no pintan muy bien para el mundo.
hay muchos problemas muy graves. Está Ucrania, está los palestinos, y ahora este señor peleándose con los chinos, pero en fin. Bueno, entonces el primer acuerdo que firmamos fue ese, fue el año 94, se entró en vigor el año 94. La Ronda Uruguay siguió y terminamos la Ronda Uruguay, tuvo muy buenos resultados porque se creó un organismo mundial de comercio, que es algo que había faltado en los años, en el término de la Segunda Guerra Mundial. Recordarán ustedes que los Estados Unidos, o iniciativa de los Estados Unidos, se pensaba crear 3 organismos, como 3 pilares, a donde se iba a recargar la economía del mundo de la segunda mitad del siglo XX, que serían el Fondo Monetario, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, el que es ahora el Banco Mundial, y el Organismo Mundial de Comercio. Nada más que este último pilar, el Organismo Mundial de Comercio, fracasó. Era la famosa Carta de La Habana, que no fue suscrita, sí fue suscrita, pero no fue aprobada por el Congreso americano, y quedó. Entonces esta mesa de 3 patas pues quedó coja, porque nada más con 2. Bueno, más de 30 años después, y gracias a la Ronda Uruguay, se crea finalmente la Organización Mundial de Comercio. México ya es parte desde entonces, desde la fundación. Y ahí tenemos nada más acuerdos multilaterales, son 14 acuerdos comerciales que administra la Organización Mundial de Comercio. Pero tenemos como acuerdos de libre comercio, tenemos a 14 acuerdos comerciales, que son diferentes a los acuerdos multilaterales. Estos son acuerdos como el que firmamos con Estados Unidos. Y todos los acuerdos de libre comercio, aquí traigo la lista para recordarlos, todos tienen formalmente, cuando menos, el primer artículo del acuerdo dice: los países signatarios han decidido crear una zona de libre comercio, ¿no? Entonces tenemos 14 zonas de libre comercio, lo cual verdaderamente es inmanejable, ¿no? Pero si dijéramos solamente México ha incurrido en esto, traigo aquí los datos de la Organización Mundial de Comercio, tiene registrados 600 acuerdos de libre comercio, 600, aquí está la estadística de la Organización Mundial de Comercio. Mira, aquí está. Bueno, está la gráfica muy pequeña, pero son 600 acuerdos de libre comercio. Son los que reportan. O sea, todo el mundo ha incurrido en esto que iba a ser la excepción, se convirtió en la regla. Ahora, alguien diría, bueno, pues qué importa, son muchos acuerdos, aunque hablan de integración. Obviamente no pueden estar hablando de integración, eso ya simplemente es un formalismo, ¿verdad? Es digamos, la forma jurídica para justificar el no estar en el artículo primero, de no discriminación. El problema está en cómo lo vas a manejar. Mira, yo les voy a dar ahorita la relación de todos los acuerdos que tenemos, los 14, más el nombre y con quiénes lo estamos firmando, para que se den cuenta ustedes de la idea de la problemática que se enfrenta a México. Pero no es nomás México, son 600 acuerdos de todo el mundo. Estados Unidos ha firmado acuerdos, Europa ha firmado acuerdos, China ha firmado acuerdos, todos los países han incurrido en lo mismo. Entonces uno diría, bueno, ¿y cuál es el problema? El problema está que, por ejemplo, con Canadá tenemos un acuerdo bilateral, o el trilateral, que es el Telecán, el original. Pero Canadá también es signatario de un acuerdo del Asia-Pacífico, a donde está México, y ahí también está Canadá. Y luego tenemos la Alianza del Pacífico, que crea, y ahí también está Canadá. Pero no nomás está Canadá, también está Perú, también está Chile, y con Chile y Perú también tenemos. Quiere decir que con el mismo país tenemos 3 o 4 acuerdos, con los mismos países. Entonces la pregunta es, ¿y cómo se armoniza? Esa es la gran duda, ¿cómo se armoniza esto? Porque en todo caso, todos los acuerdos de libre comercio tienen un capítulo de reglas de origen. Para que tú puedas beneficiarte de un acuerdo de libre comercio, tienes que cumplir las reglas de origen. O sea, ¿qué características debe tener el producto para que puedas tú ingresar a un país, a un estado, a un mercado, sin pagar aranceles? Que esa es la gran ventaja del acuerdo de libre comercio, ¿no? Entonces, ¿qué características? Bueno, pero si yo voy a exportar a Canadá, ¿bajo qué reglas lo voy a hacer? ¿Del acuerdo 1, del acuerdo 2 o del acuerdo 3? Y si luego con cualquiera de los acuerdos, después si ese mismo producto quiero exportarlo a otro país, cambian las reglas de origen. Yo tendría que cambiar mi proceso productivo. Se hace verdaderamente complejo. Hay otro problema también ahí, lo que son los mecanismos de solución de diferencias. Son diferentes, en cada uno de los acuerdos son diferentes, ¿no? Si les parece bien, nomás quisiera yo mencionar qué acuerdos tenemos, ¿no? Bueno, el primero es el de Canadá, Estados Unidos y México, ¿no? Es el Telecán, y eso lo revisamos. Otra cosa que nos sucedió cuando entró Trump a su gobierno, ¿no? Y estuvo a punto de denunciar el Telecán, ¿no? Hubiera sido terrible para México y para los 3 países, Canadá y Estados Unidos. Afortunadamente no llegó a eso, ¿verdad? Simplemente se revisó y ahora tenemos el TEMEC, que es lo mismo, pero bueno, nos liberamos de que fuera
denunciado el tratado. Pero tenemos este acuerdo que se llama Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico. Fíjense, los países que participan en este acuerdo, que es muy, muy importante, porque es del área Asia-Pacífico, está Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Fíjense, este es un acuerdo de libre comercio. Y, obviamente, tú dices, ¿y estamos creando una zona de libre comercio con estos países? Bueno, formalmente sí. Ahí está el artículo primero, que era la zona de comercio del área Asia-Pacífico. Pero si se dan cuenta, aquí está México, sí, pero también está Canadá, también está Chile, también está Japón, también está Perú. Y con estos países que acabo de nombrar, también tenemos acuerdos bilaterales de libre comercio. Entonces, ¿bajo qué reglas vas a hacer tus operaciones comerciales? Es algo que no se ha definido y en la práctica genera muchos problemas. Yo conozco empresarios que dicen es que no sabemos qué hacer, porque si yo fabrico un producto para exportar a Estados Unidos, lo puedo hacer bajo las reglas de origen del TEMEC y entro a Estados Unidos muy bien. Pero ese mismo producto, si quiero exportarlo, digamos, a Europa, ya no entra a Europa, tiene que ser con reglas de origen diferentes. Y si quiero mandarlo a Perú o quiero mandarlo a Colombia, son reglas diferentes. Dice, entonces tengo que hacer un proceso productivo para cada mercado. Dice, eso es horrible, no puede ser. Dice, entonces me limitan, entonces mejor me dedico solamente a exportar a Estados Unidos y no aprovecho el resto del mundo. Entonces eso ha limitado el crecimiento, ¿no?, de las empresas que pudieran, con tantos acuerdos de libre comercio, uno puede decir, pues exporta a todo el mundo, ¿no? ¿Qué más quisieran los empresarios que exportar a todo el mundo? Pero se les complica gracias a los tratados de libre comercio. Qué contradicción, ¿verdad? Claro. Bueno, sí, le claro, seguimos. Bueno, entonces teníamos el CPP, que son 11 países. Luego tenemos esta Alianza del Pacífico, es importantísima. Esto lo creó 4 países latinoamericanos. Están Colombia, Chile, México y Perú. Crearon la Alianza del Pacífico, que es un proceso de integración. Aparte de la integración latinoamericana, es un proceso de integración que se abrió a todo el mundo. Hoy hay 63 países del mundo, de los 5 continentes, que están como observadores en la Alianza del Pacífico, que es un estatus previo a ser un país parte de la Alianza. Primero hay que ser observador. Bueno, ya cumplieron con este primer paso de ser observadores 63 países de los 5 continentes. Y de los 63 países, ya, aquí te traigo el dato. Estados asociados, ya Singapur, ya superó su estatus de observador y ahora ya es miembro de la Alianza del Pacífico. Y están en el mismo proceso, están Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, de los 63. Y los otros, restos de los 63, todos están buscando celebrar su acuerdo de libre comercio. O sea, vamos a tener 63 acuerdos de libre comercio en el área esta de la Alianza del Pacífico, que, insisto, fue creada por 4 países latinoamericanos, por Colombia, por Chile, México y Perú, ¿no? Entonces, de repente va a ser una multiplicación de acuerdos que tú dices, esto va a llegar un momento que es inmanejable, ¿no? Porque, obviamente, cada acuerdo, si fueran idénticos los acuerdos, tú dirías, bueno, son lo mismo, está bien. Son diferentes, porque cada acuerdo es el resultado de una nueva negociación, ¿sí? Cada país hace una negociación con otros países, digamos, nosotros somos negociadores por México y vamos a negociar hoy un acuerdo, pero dentro de unos años hay otros negociadores por México y van a negociar con otro país con ideas diferentes, con reglas diferentes. Entonces cada acuerdo es diferente, ninguno es parecido al otro, ¿no? Reglas de origen diferentes, mecanismos de solución diferentes. Y algo que es muy importante, estos acuerdos de cuarta generación que les llamamos de cuarta generación los últimos, porque incorporan algo que es fundamental, que son capítulos completos de derechos humanos. Y ya dejaron de ser acuerdos de libre comercio meramente, ahora son acuerdos de libre comercio, pero de cuarta generación, que integran capítulos completos de derechos humanos. Por ejemplo, en la Alianza del Pacífico, un requisito para ser miembro de la Alianza del Pacífico es que en el país haya una estructura de defensa y promoción de los derechos humanos. Es requisito. Si no cumples ese requisito, no puedes ser miembro de la alianza, ¿no? Pero, ¿qué pasa además? Como son tratados del libre comercio que incorporan derechos humanos, caen bajo el rubro del artículo 1 de nuestra Constitución. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué nivel jerárquico ocupan estos acuerdos que ya incluyen? Mira, los tratados de libre comercio incluyen, los de cuarta generación, incluyen derechos laborales, son derechos humanos, ambientales, son derechos humanos, ¿no? Transparencia, acceso a la información, anticorrupción, todos estos capítulos, o sea, no puedes calificarlos como meramente acuerdos comerciales o de libre comercio nada más, sino ya mucho más, se amplía mucho, ¿no? Y por ejemplo, en la Alianza del Pacífico es un requisito que acredites y demuestres que en tu país hay mecanismos de defensa de los derechos humanos. Ahora, ¿qué pasa cuando ya hay defensa de los derechos humanos?
Acuérdense que nosotros somos signatarios de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y ahí hemos reconocido competencia a la Comisión Interamericana y a la Corte Interamericana, ¿no? Entonces, si hay una violación, digamos, al TEMEC en el campo de derechos humanos, por ejemplo, derechos laborales, o en el campo de derechos ambientales, por ejemplo, en el TEMEC, perfectamente bien la parte afectada podría ir a la Corte Interamericana. O sea, agotarlos, primero tienes que agotar los mecanismos nacionales, luego irte a la comisión, y de la pero podríamos llegar hasta la Corte. Entonces ya estamos hablando de un tribunal regional, ¿no? Que puede tener injerencia en la vigencia o cumplimiento de los acuerdos de libre comercio. O sea, esta mezcla que se da, alguien diría, no, porque la Corte nada más ve asuntos de derechos humanos, la Corte Interamericana. Pues sí, pero los derechos ambientales son derechos humanos. ¿Quién podría decir que no? O los derechos laborales también, ¿no? U otro tipo de derechos que están también incorporados, ¿no? Como el acceso a la información o la transparencia, ¿no? Son derechos fundamentales. Entonces, como que se va entreverando todo esto, se está haciendo una masa muy compleja, ¿no? Yo he llegado a pensar que, cuando menos en América del Norte, tendríamos que tener, por el tema de los mecanismos de solución de diferencias, un tribunal. Yo he pensado que así como tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, podríamos tener un tribunal comercial para América del Norte, porque se multiplican los problemas. Hoy mismo tenemos muchos temas de antidumping, de subvenciones, de salvaguardas, ¿no? Con Estados Unidos. ¿Y qué es lo que pasa? Que cada ocasión, cada vez que hay un problema, se crea un tribunal ad hoc, que es lo que llamamos los paneles binacionales, que está integrado por 5 personas. Nosotros podríamos ser miembros de un panel binacional, perfecto. Resolvemos el caso y nos disolvemos, ya se disuelve. Viene otro caso, y aunque sea muy similar al que nosotros vimos, el panel está integrado por otros juristas que pueden tener otro concepto, otra idea del asunto y resolverlo de manera diferente. Entonces vas a tener soluciones contradictorias para casos similares, ¿no? Fíjese toda la complejidad que se está dando, ¿no? Y yo creo que eso podría resolverse a través de de un tribunal, donde hubiera magistrados, hubiera precedentes, ¿no? Que pudieran. Bueno, si quieren continúo. Estábamos en la Alianza del Pacífico. Luego tenemos acuerdo con Centroamérica. Centroamérica ya es una región integrada, ya tienen su mercado común centroamericano, inclusive tienen su parlamento. Claro, son 4 o 5 países con un nivel económico muy pobre, ¿no? Lamentable. Es que es muy curioso, para México tenemos la economía más fuerte del mundo en el norte y de las economías más pobres en el sur. Pues ahí están Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica. Bueno, salvo Costa Rica, los demás son países con muy pocas capacidades, pero finalmente es una integración centroamericana y tenemos acuerdo de libre comercio con ellos, con Centroamérica. Luego tenemos acuerdo con Perú, con Bolivia, con Japón, con Panamá, con Uruguay, con la Asociación Europea de Libre Comercio, que es diferente a la Unión Europea. Son 4 países que no son miembros de la Unión Europea y tenemos acuerdo con ellos, que es Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suecia. Esos no son miembros de la Unión Europea, pero tenemos acuerdo con ellos, forman su propio bloque que se llama Área de Libre Comercio Europea, ¿no? Ahí tenemos acuerdo. No, si el que se nos atraviesa le pega cuando se nos atraviesa, ¿no? Y lo más, uno de los más importantes, porque se acaba de revisar el acuerdo con Europa. Ahí son 27 países con los que estamos ya. Este acuerdo se negoció desde el 97 y entró en vigor en el año 2000, pero ya fue revisado últimamente y apenas el año, aquí tengo la fecha, en el 2020, o sea, hace 2 años, se terminó la revisión. Está sujeto ahorita todavía a la ratificación, o sea, la aprobación. Lo que pasa con Europa es que como son tantos países y tiene que pasar por los parlamentos, está el Parlamento Europeo, pero también los parlamentos de cada estado asociado, ¿no? Entonces tiene que pasar por la ratificación de todo esto, por eso ha tardado. Pero en cualquier momento nos deben anunciar, y yo creo que pronto, porque no van a esperar a que se dé el proceso de elecciones en México, porque eso podría entrar en conflicto. Entonces yo creo que lo van a aprobar, espero, antes de las elecciones, ¿no? Pero fíjense, ahí tenemos acuerdo con 27 países, con Europa, y luego resulta que Gran Bretaña se salió de la Unión Europea, en el Brexit se sale de la Unión Europea, pero entonces ya buscó a México para celebrar un acuerdo de libre comercio con Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que es un solo bloque, y ya se celebró el acuerdo con Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Es un acuerdo de libre comercio en donde Inglaterra, o sea, Gran Bretaña, recupera lo que México le había dado cuando era miembro de la Unión Europea. Y claro, México también recibe las ventajas de la Gran Bretaña, ¿no?
Pero aquí es algo muy curioso. Se habla mucho, yo creo que no creo que pueda suceder, pero se habla en los medios de los observadores de estos temas, que es posible que Gran Bretaña quisiera regresar a la Unión Europea. Bueno, sí, Le ha costado mucho, le ha costado mucho, ¿no? ¿Por qué se salió? Bueno, hay varias tesis de por qué se salieron, ¿no? Una de las tesis que me parece que puede ser muy verídica es la de la migración. A Gran Bretaña no le interesa. Acuérdense que Europa decidió, por la migración, que ellos también tienen el problema de la migración, decidió hacer cuotas, ¿no? Para que cada país recibiera un cierto número de migrantes, o sea, repartir la migración entre todos los 27 países. A Gran Bretaña eso no le gustó, porque ellos no quieren tener en su territorio migrantes negritos y chinos del pelo, pues no, eso no les gusta, ¿no? No les gustan los morenos. Por eso yo y también los jóvenes, ¿no? Que no votaron. Bueno, pues sí, pero no sabían lo que estaban haciendo, yo creo, no tenían ni idea clara. Yo creo que no sabían, porque en realidad yo creo que los afectados son los jóvenes. Y quienes votaron fueron las personas mayores que eran radicales, exactamente lo que dices, o sea, no quieren extranjeros ni buenos ni malos ni migrantes, exacto. O sea, no quieren extranjeros en general. Permanecer allí en Europa como miembros de la Unión Europea significaba aceptar una cuota de migrantes, y no les gustó la idea, ¿no? Es muy difícil. Gran Bretaña siempre, miren, por ejemplo, todos los países de Europa aceptaron algo que es una identificación de nacionalidad, sin duda, que es la moneda, ¿no? Vamos, la moneda es algo, identifica una nacionalidad, es algo muy cercano a la nacionalidad. Bueno, pues todos los países, ¿no? Alemania renunció al marco, Francia al franco, Italia a la lira, España a la peseta, en fin, todos renunciaron para adoptar el euro. Gran Bretaña no quiso renunciar a su... O sea, son muy reservados, ellos son diferentes, ¿no? Son diferentes, yo no sé qué grado sean, pero entonces no les gustó. Ahora, regresar está muy difícil, porque si quisiera hacerlo, yo creo que los europeos se la van a poner muy dura, les van a cobrar muy alto el precio, ¿no? Entre ellos, aceptar el euro, por ejemplo. Claro. Y eso... Entonces, bueno, pues ahí está Gran Bretaña, ¿no? Ya buscando acuerdos de libre comercio para rescatar algo de lo que perdió. Y ya tenemos un acuerdo de libre comercio con ya lo firmamos, ya está firmado, estaba esperando, inclusive el texto ya está en el Senado en México, pero le han dicho al Senado que no lo apruebe hasta que lo apruebe Gran Bretaña también, para que sea una aprobación simultánea, ¿no? Y que no nos vayamos a quedar. Bueno, entonces tenemos, con Europa, pues son los 27, tenemos acuerdo con Colombia, y algo que se habla muy poco. Sí, yo siempre que hablo de este tema lo identifico, son 3 bloques de acuerdos comerciales. Un primer bloque es el acuerdo de la OMC, ¿no? Donde somos miembros de la OMC, son los acuerdos, son los multilaterales que administran, en fin, todo lo que se negoció en la Ronda de Uruguay, acuerdo de servicios, los temas financieros, los derechos de propiedad intelectual, todos esos temas están en el organismo especializado que es Naciones Unidas, que es la Organización Mundial de Comercio. Luego hay un segundo bloque que son estos tratados de libre comercio, ¿no? 14 tratados de libre comercio, que ya les dije con qué grupos de países. Y hay un tercer bloque que se habla muy poco de él, y a mí me da pena porque digo, eso fue el primer intento que México hizo de buscar un proceso de integración, que es el Tratado de Montevideo, de 1980. Bueno, acuérdense que el Tratado de Montevideo, su primera versión fue de 1960, ¿no? En Uruguay, y buscaba la integración de los países latinoamericanos. 20 años después, en 1980, en Acapulco, México, se revisa el acuerdo, el Tratado de Montevideo, y francamente se establece ya la integración latinoamericana. Se establece y se habla de la integración latinoamericana con el Tratado de Montevideo, y bueno, ahí está, se crea la ALADI, la Asociación Latinoamericana de Integración. Hay muchos acuerdos, y en el marco del Tratado de Montevideo se firman acuerdos de preferenciales, que es el tercer bloque que les quería yo comentar, pero algo pasó, y yo tengo mis propias ideas de por qué vino a menos la ALADI y el Tratado de Montevideo. Muchos observadores lo que dicen es que México traicionó a Latinoamérica cuando volteó a los Estados Unidos, porque México era el hermano mayor de Latinoamérica. Los latinoamericanos seguían siempre el camino que México iba, ¿no? Cuando México, sin decir ni agua va, voltea a los Estados Unidos, firma acuerdo de libre comercio, y resulta que en el Tratado de Montevideo hay una cláusula idéntica al artículo 1 del GATT, que es: cualquier ventaja o privilegio que un país le otorgue a otro país deberá extenderlo inmediata e incondicionalmente a los países. ¿Qué pasó cuando México firma con Estados Unidos y con Canadá? Pues que todos los países del Tratado de Montevideo decían, bueno,
extiéndenos los beneficios. Y sucedió. Brasil, el embajador de Brasil, se llega a la oficina de Jaime Serra, eso me tocó vivirlo muy de cerca, yo trabajaba en la Secretaría de Economía, llega a la oficina de Jaime Serra a decirle: señor secretario, a nombre de la República Federativa de Brasil, vengo a pedirle a México que inmediata e incondicionalmente nos extiendan los beneficios que le acaban de dar Estados Unidos y Canadá. Uno dice que Jaime Serra estuvo a punto de perder la vertical. Claro. Ya imagínate lo que pasó, ¿no? Y entonces Jaime Serra convoca una reunión en Uruguay de la LADI y les hace ver a todos los países miembros del Tratado de Montevideo: oigan, esto no puede ser. O sea, yo estoy de acuerdo que cometimos un error, teníamos que haber pedido un waiver, una excepción, no lo pedimos, pero tengan comprensión. México está dispuesto a darles todo lo que le dimos a Estados Unidos en ventajas comerciales, pero a cambio de algo, no puede ser incondicional. Y ahí vienen los acuerdos de libre comercio, con Chile, con Colombia, con Venezuela, el G3, de ahí vienen, de que cometimos ese error y dijeron: bueno, sí le vamos a dar todo, pero denos algo a cambio, porque yo no puedo llegar a México a decirles: pues ¿qué creen? Se me chispoteó. ¿No? Mi querido Ruperto, vamos a un corte y regresamos de Claro inmediato. que sí. Regresamos con ustedes y, como es habitual en nuestro programa, vamos a atender algunas de las inquietudes que agradecemos infinitamente, que preguntan a nuestro invitado, el doctor Ruperto Patiño Manfer. Cedo el uso de la voz a Sarita para que te plantee algunas de las interrogantes de quienes nos acompañan. Por favor. Doctor. Bueno, nos hacen la pregunta de cuáles son algunos de los principales impactos, tanto positivos como negativos, que el Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos y Canadá ha tenido en las economías y sectores claves dentro de estos 3 países desde su implementación. Bueno, con mucho gusto. A ver, yo empezaría por plantear lo siguiente. El tratado, cualquier tratado, y en este caso el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, es un ejercicio que lleva a cabo los gobiernos, y de lo que tratan es simplemente de, yo lo podría decir hasta un poco extremo, eliminar las fronteras comerciales, que por eso es Tratado de Libre Comercio, para que los productos que cumplan con las reglas de origen puedan circular libremente. Y bueno, uno entendería, quizá, claro que aquí no que veo que hay muchas posibilidades, pero uno entendería que cuando estás en una zona de libre comercio hay una intención política, insisto, esto más es teoría, una intención política de avanzar en la integración, quizá hacia la unión aduanera, por ejemplo, que supondría la misma zona de libre comercio, pero con un arancel externo común, ¿no? Y bueno, avanzar al mercado común ya es una cosa muy compleja, ¿no? Ya implica la libre circulación de la mano de obra, las políticas públicas, armonizarlas, etcétera, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que firmar un acuerdo es un acto que llevan a cabo los gobiernos pensando que puedan beneficiar a quienes hacen la economía. Quienes hacen la economía son las empresas, ¿no? Las que producen, las que transforman, las que están en el comercio, compran, venden, ¿no? Y el acuerdo de libre comercio pues crea una serie de facilidades para que las empresas las aprovechen. El problema está cuando las empresas no tienen capacidad de aprovecharlas, y bueno, pues ahí está la norma, pero si no las aprovechas, decía yo hace un momento, tenemos 14 acuerdos de libre comercio, y obviamente es muy difícil que una empresa, yo no conozco ninguna empresa que tenga acceso a los 14 regiones comerciales aprovechando el libre comercio. ¿Por qué? Pues porque no tienen esa capacidad, para empezar, ¿no? Y luego porque las reglas son diferentes. Pero pues digamos, si nos concentramos en América del Norte, que es nuestro principal acuerdo, ¿no? Dejamos a un lado las otras 13 acuerdos, digamos América del Norte, porque además más del 80% de lo que vendemos al exterior lo vendemos a Estados Unidos, y igual lo que compramos lo compramos de Estados Unidos. Somos el primer proveedor, por encima inclusive de China, de Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, principales ventajas son las que aprovechan los empresarios, que pueden justamente pues pensar en un mercado tan grande, un mercado que compra mucho y paga bien, y paga en dólares, ¿no? A veces no hay capacidad para atender. Yo tengo muy presente un caso que me tocó ver profesionalmente, un ingeniero dueño de una fábrica de corbatas, ¿no? De corbatas de seda, de poliéster, en fin, y se fue a Estados Unidos de alguna manera a ofrecer las corbatas, y le pidieron muestras, llevó las muestras, llevó todo, y le dijeron que estaba muy bien, que sus corbatas cumplían con las normas que ellos querían. Fue una de estas cadenas tipo Walmart, no sé si Walmart, fue una cadena de este tipo, ¿no? Y dice, bueno, necesitamos que usted nos garantice que nos puede usted surtir de 100,000 corbatas mensuales, ¿no?
dice el ingeniero cuando regresó a México, dice, pues me regresé muy triste, pero como triste, pues están cobrando, dice, porque mi capacidad es de 10,000 corbatas mensuales, yo no puedo fabricar 100,000, es imposible, no tengo la capacidad ni de maquinaria, ni de materia, no tengo, bueno, pues me tuve que regresar y decir, darle las gracias. Alguien le dijo en esa reunión donde ese ingeniero lo platicó, dice, un ingeniero, pero usted podía haberse reunido con otros fabricantes de corbatas, ¿no? Aunque sean aquí en México sus competidores, pues vamos a juntar nuestra producción y vamos a llevarlos las 100,000 corbatas a Estados Unidos. Pues es que no se me ocurrió. Bueno, digo, no, pues yo, ¿por qué le voy a compartir a otros? ¿No? Esa parte que tenemos a veces que dice, no puede ser, ¿no? Tenías un mercado de 100,000 corbatas mensuales y como no puedes surtirlas, no pudiste invitar a otro, pues órale, ¿tú cuántas tienes? Ya cumplimos las 100, órale, aquí están las 100 y vamos a invadir el mercado americano de corbatas. Entonces, ventajas y desventajas, pues es más bien lo que los propios empresarios puedan, los que pueden aprovechar y los que no pueden aprovechar. Mira, se dice, bueno, es que solamente pueden aprovechar los exportadores, porque son los que venden. Pero si tú fabricas pintura automotriz, por ejemplo, y le vendes a la Volkswagen de Puebla pintura automotriz, cuando ellos exporten sus vehículos a Europa, a Estados Unidos, a donde vayan, tú eres exportador, estás exportando tu pintura. O sea, tú le vendiste a la Volkswagen de Puebla la pintura con la que ellos pintaron sus coches, ¿verdad? Y los exportaron. Bueno, pues tú estás exportando esa pintura de alguna manera. O si eres fabricante de partes y piezas de algún producto y se los has... O sea, eres un exportador en el tercer nivel, no directamente el que exporta, pero estás vendiendo a una empresa que está exportando tu producto, ¿no? Tiene que darse esas cadenas. Y una gran ventaja que a mí me parece que se da en el acuerdo de libre comercio con América del Norte, porque compartimos, justamente esa es la idea, compartir territorio, compartir fronteras, y no, pues como con Japón, como con Israel, ¿no? Eso me parece una locura, pero se quedan las cadenas de valor. Es decir, un automóvil, por ejemplo, ¿dónde se fabrica un automóvil? Pues parte de la fabricación se da en México, esa parte que es intensiva en mano de obra, allá en la frontera mexicana. Y parte de la fabricación del automóvil, la que es intensiva en tecnología, se da en Estados Unidos. Y luego se ensambla, ¿no? Y la pregunta es, ¿ese automóvil es mexicano? ¿Es estadounidense? ¿De qué nacionalidad es? No, pues es de América del Norte. Es una pieza, un producto, un automóvil que se fabricó en América del Norte, con partes y piezas mexicanas, con partes y piezas americanas y quizás hasta canadienses, ¿no? Son los que se llaman las cadenas de valor. O sea, se va perdiendo un poco el tema de lo que llamamos la producción nacional, que tiene mucho que ver con un tema que es fundamental, que son los famosos derechos antidumping. Cuando hay importación de mercancías a condiciones de valor normal, precio por abajo del valor normal, que hace daño a la producción nacional, los países pueden aplicar derechos antidumping. Bueno, el propio GATT, pero esto no lo han querido aplicar aquí en México ni en Estados Unidos, pero el propio GATT establece en el artículo 24, cuando crea la excepción de los tratados de libre comercio, las zonas de libre comercio, que en una zona de libre comercio deben desaparecer los derechos antidumping, porque ya no hay producción nacional. En una zona de libre comercio realmente bien integrada, el concepto de producción nacional se desdibuja para ser sustituido por producción regional. Entonces ya estás produciendo regionalmente, ¿no? Con las mejores ventajas. Si la mano de obra es más barata en México, como lo es, pues entonces aquella parte de la producción intensiva en mano de obra, realízala en México. Y aquella parte de la producción intensiva en tecnología, donde ellos tienen mejor ventaja, pues esa parte tecnológica la haces allá. Y luego ya lo ensamblas. Pero eso es en todo tipo de productos, ¿no? Entonces yo creo que pues ventajas están en el acuerdo en la medida que los empresarios sepan aprovecharlas. Si no saben aprovecharlas, pues te quedas con un mercado más pequeño, ¿no? Ok, muchas gracias, doctor. Y va muy de la mano esta segunda pregunta que nos hacen, que es, ¿qué medidas se toman para garantizar la inclusión de pequeñas empresas y sectores más vulnerables en los beneficios de los tratados de libre comercio? Claro, eso está previsto ya en el TEMEC, la nueva versión del Telecán. Hay un capítulo de pequeña y mediana industria que no existía en el Telecán. La revisión del TEMEC yo creo que fue muy importante porque se dio 20 y tantos años después de vigencia del Telecán, ¿no? Entonces ya había temas que no se habían considerado originalmente, como por ejemplo el comercio electrónico. No se había considerado, las pequeñas y medianas industrias no se habían considerado en el original, en el nuevo tratado ya están consideradas, y esto es lo que decimos, las ventajas, por ejemplo, que un gobierno le puede dar a las empresas exportadoras, no nada más se le va a dar a la empresa exportadora directa, sino también al exportador indirecto, lo que decía yo hace un momento.
Si tú eres fabricante de pintura y le vendes pintura a la industria automotriz, pues eres exportador indirecto y tienes derecho a las ventajas que los gobiernos les otorgan a las empresas exportadoras, por ejemplo, en materia de financiamientos. Puedes tener financiamientos a través de los bancos de desarrollo en mejores condiciones, ¿no? Y eso es posible, eso no tiene ningún problema, no es un subsidio que pueda ser sancionado, sino es un apoyo previsto, pues, ¿no? Un financiamiento más económico, más barato para empresas exportadoras. Esas son, por ejemplo, las ventajas que se prevén para pequeña y mediana industria, entre otras, ¿no? Ok, y la última pregunta que nos hacen es: ¿qué principios considera usted que rigen a estos tratados? Bueno, el fundamental, que es el libre comercio, por eso se llaman Tratado de Libre Comercio, pero formalmente, acuérdense que decíamos que tenemos que verlo en dos dimensiones. Formalmente, el Tratado de Libre Comercio es un proceso de integración, aunque sea en su etapa más primitiva, en su primer escalón, pero es un proceso de integración, con todas las ventajas que tiene un proceso de integración. Estoy hablando hace un momento de las cadenas de valor, entre otras, ¿no?, ventajas. Otra ventaja sería que hubiera intención política de evolucionar hacia etapas de integración más complejas, como sería la unión aduanera. Por ejemplo, la unión aduanera lo que lo identifica es el arancel externo común. Entonces, con eso evitas distorsiones. Cuando vienen productos de Europa, por ejemplo, o de Asia, de cualquier parte del mundo, a América del Norte, puede entrar por Canadá, puede entrar por Estados Unidos o por México, no importa por dónde entres, el arancel que vas a pagar es el mismo, por eso es unión aduanera. Y al final del año se hace un convenio fiscal para distribuirse el ingreso fiscal que se obtuvo de esas importaciones. Entonces, evitas las distorsiones, porque hoy mismo, por ejemplo, tenemos para un mismo producto, en Canadá paga 10%, en México paga 15%, y en Estados Unidos paga 5%. Pues obviamente los exportadores extranjeros van a entrar por Estados Unidos, no por México, que es más alto, ni por Canadá, pero si se unifica el arancel hacia terceros, entonces ya se pierde esa distorsión, ya puedes entrar por cualquiera de los tres. Esa es otra ventaja, es la unión aduanera. Pero perdón, se me fue la pregunta, la última que decías. Los principios. Bueno, ¿Cuál considera que son los principios? El principal, que es el libre comercio. O sea, los principios es el libre comercio, la no discriminación, el trato nacional, son principios fundamentales, ¿no? No discriminación en la región, trato nacional. Tú no puedes darle un tratamiento diferente a una empresa canadiense que a una americana o que a una mexicana. El tratamiento tiene que ser exactamente el mismo, ¿no? Son principios fundamentales que conocemos como trato nacional, y está en el tratado. Está la no discriminación al interior de la región, está el trato nacional al interior de la región. Algo que es también muy importante que está en el tratado, que es el acceso a la información y la transparencia, también se da en el ámbito de la región de América del Norte, ¿no? Yo creo que esos son los principales. Ok, muchas gracias. Y una última, si tenemos algo de tiempo, que me pareció interesante, es ¿cuáles son ahora, desde su perspectiva, los principales desafíos que tenemos con estos tratados? Bueno, yo insistiría en que son dos niveles. Uno es el desafío para los gobiernos, ¿no? Para el gobierno mexicano. Yo diría que el principal desafío es cómo vas a armonizar tus tratados de libre comercio. Armonízalos, porque estás generando una distorsión brutal, ¿no? Pero eso es a nivel de gobierno, a nivel de negociadores. Eso no lo pueden hacer los empresarios, ¿no? Y los empresarios, su principal reto es cómo me aprovecho estos 14. ¿Por qué estoy concentrado solo en Estados Unidos? Yo una vez le preguntaba a un ingeniero que fabrica algún tipo de productos de casa, refrigeradores, estufas, de este tipo de blancos, le decía yo, exporta todo a Estados Unidos, todo su producción, bueno, la que vende al exterior a Estados Unidos. Yo le decía, oye, ingeniero, ¿y por qué no exportas a Europa y a Asia? Y tenemos en Latinoamérica, tenemos tantos acuerdos de libre comercio, ¿por qué no los aprovechas? La respuesta fue muy simple y muy desalentadora. Me dice, bueno, abogado, pero ¿para qué voy a estar yo quebrándome la cabeza para exportar a Europa o a Japón o a Israel o a Latinoamérica, a Brasil, a Argentina? Si tengo a 100 metros de distancia, tengo la frontera con Estados Unidos, ni siquiera transporte en autobuses, en camiones, en lo que sea, nomás estoy a 100 metros de distancia, dice, y ya lo tengo en el mercado más grande del mundo y el que más paga, el que mejor paga y más compra. Dice, la logística de ir hasta Europa o ir a Japón o ir a Asia, dice, tiene su chiste, dice, desde el idioma. Dice, acá todos hablamos, dice, pues sí, todos hablamos spanglés. Dice, yo, como sea, hablo medio español y medio inglés y ahí la voy llevando. Dice, pero mándeme usted a Asia,
¿Qué hago con los chinos y con los japoneses y con Coreanos? no, coreanos? Dice, ¿qué hago con ellos? Dice, necesitas una estrategia diferente, gente, en fin, ¿quién me va a distribuir mi producto? Dice, yo aquí lo paso y yo mismo lo distribuyo en Estados Unidos, me brinco la frontera y de allá mismo yo lo distribuyo, ni siquiera tengo que contratar un distribuidor, yo mismo paso de México a Estados Unidos y en Estados Unidos yo mismo recibo la mercancía, que es mi mercancía, y yo mismo la distribuyo, ¿no? Dice, es muy diferente, ¿no? Entonces son las ventajas que los empresarios son audaces pueden aprovecharlo, ¿no? Pero esto, sí, el imán de tener el mercado más grande en Estados Unidos es muy fuerte el imán. Entonces los empresarios, pues claro, con razón dicen, ¿yo qué voy a hacer a Europa? De aquí, fíjate, de mi punto a Veracruz para embarcarlo y luego por marítimo que se vaya y luego en Europa, ¿a qué puerto voy a llegar? ¿Quién lo va a desaduanar? ¿Quién va a pagar allá los impuestos? ¿Cómo lo va a distribuir? ¿A qué precio tengo que mandarlo para que le convenga al comprador que lo va a distribuir en Europa, le convenga el precio? Porque ahí ya llegan de todo el mundo. Entonces tengo que mandarlo a un precio sumamente bajo para que el importador y se cubran las transportaciones en barco y primero en carretera hasta el puerto de Veracruz y luego en barco hasta Europa y luego de allá hasta donde vaya a ir. Dice, es mucho más. Aquí dice, lo meto todo en un autobús y ya está en el otro lado. Dice, esa es lo bueno y lo malo de estar en América del Norte, ¿no? Porque al final, pues es cierto, ¿no? Un empresario dice, bueno, necesito toda una estructura para poder enviar un producto a Europa y que además la competencia allá también es tremenda, porque las distancias son muy cortas, ¿no? Entonces pasa lo mismo, ¿no? O sea, ahí hay una movilidad, quiero pensar, de productos y de mercancías que relativamente sería, entre comillas, económica, ¿no? Claro, no, desde luego, absolutamente, sí, claro, los precios allá se han venido en ciertos productos se han disminuido por la competencia, porque además no es la competencia interior, pues Europa está integrada totalmente, ¿no? Pero también la de fuera, ¿de dónde llegan? A Europa llegan de Asia, de todos los países asiáticos llegan a Europa, ¿no? Les decía yo, si estamos hablando de 600 acuerdos de libre comercio, ya te puedes imaginar la red que significa eso. Todo el mundo tiene un acuerdo al cual acudir, en el cual soportarse para hacer sus operaciones. Realmente lo que yo he planteado es que se está complicando mucho la regulación. Lo que querían evitar los autores del GATT, acuérdense que yo decía al principio, cuando se diseñó el GATT, allá en el año 47, el artículo primero era ese, ¿no? La no discriminación. Y si tú lees los textos, ahí claramente decían los negociadores de aquel tiempo, en el año 47, decían, necesitamos asegurarnos que los países no celebren acuerdos comerciales en bilaterales, trilaterales, porque va a llegar un momento que tengamos una red de acuerdos tal, que sea una red inmanejable, que nadie sepa pues, cuáles son las reglas del comercio. Entonces, por eso el principio fundamental del GATT era el no discriminación, artículo primero. Pero ¿qué pasó? Que como también crearon la excepción de las zonas de libre comercio, pues todos los países se agarraron de esto, ¿no? Y formalmente es una cosa y la realidad es otra. Claro, por supuesto. En esta parte, maestro, usted refirió justamente que esta pluralidad justamente de acuerdos, pues puede generar también estos conflictos de intereses. En su experiencia, ¿qué tan eficaces han sido los mecanismos alternos de solución de controversias en esta materia? Pues ha sido una alternativa viable que ha resuelto algunos conflictos, algunos más que conflictos, diferencias, ¿no? Que se dan entre los. Pero comentaba yo, no sé si lo comenté aquí o lo comento ahora, que lamentablemente no tenemos un tribunal regional que resuelva los conflictos en donde se creen precedentes. Mira, los precedentes son muy importantes por la certeza que le dan a los agentes, ¿no? económicos, a los que participan, a los que compran y venden, a los que están en el mercado. El precedente es saber si 2 más 2 son 4 y siempre van a ser 4, pero no es con este panel binacional 2 más 2 son 4, pero con este otro panel, a pesar de que acaso es lo mismo, 2 más 2 son 6 y en este otro 2 más 2 son 8. Entonces, ¿cuál es la verdad? Pues depende de para cada conflicto se crea o un cuerpo arbitral o un cuerpo de panelistas, pero son diferentes, aunque el caso sea el mismo, no hay precedentes, no se crea estos, digamos, criterios que pueden ir resolviendo los problemas y que tú como abogado digas, bueno, conozco la ley, pero conozco los precedentes y yo sé con su absoluta certeza, con suficiente certeza, que si tengo un conflicto, yo sé cómo se va a resolver, ¿no? Porque hay precedentes. Como no hay precedentes, no sabes y entonces eso ha complicado mucho la solución de las diferencias.
Pues mi querido Ruperto, te agradezco mucho. Ya se acabó Como el tiempo. siempre, ya se nos acabó, así es que tendremos oportunidad de reunirnos en una nueva ocasión. Con mucho gusto. Te claro. agradezco infinitamente, además creo que ha sido muy ilustrativo de un tema que no nos acercamos con frecuencia a él, así es que estamos muy contentos y te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Y a todos los que estuvieron con nosotros les damos las gracias por su generosidad de estar siempre con nosotros y los esperamos la próxima semana en una nueva edición de su programa Societatis. Hasta entonces, bonita semana. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.